Bien, mis hermanitos, les doy nuevamente la bienvenida a todos los hermanos que se han ido uniendo a la reunión. Vamos a comenzar, estamos a miércoles 6 de mayo, miércoles 6 de mayo, mis hermanos. Allí está el título de la lección. Yo no sé si alguien lo pudiera leer, mis hermanos, para saber que me están escuchando, que están viendo la pantalla también. Hermanita Mónica, muy buenos días. Buen día. Dice, Moisés, un líder consagrado. Amén, amén. Moisés, un líder consagrado. Hemos estado hablando esta semana de Elías, hablamos de Elías, hablamos, a ver, eh, no, de Daniel hablamos, ajá. De Daniel hemos hablado de Enoc también, ¿cierto? Y hoy estamos hablando de Moisés. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario o alguna pregunta respecto a este líder consagrado Moisés? ¿Qué quiere decir que era consagrado, mis hermanos? Prendan su micrófono, mis hermanitos, hagan su comentario. Hermana Mónica, buenos días. Buen día, hermanito Marcelino. Buenos días con todos nuestros hermanitos que están allá en la plataforma. Moisés, me impresiona la vida de Moisés. Desde su nacimiento ya era especial. En sus días, él nació cuando ah, había una ley del país donde vivía que debía morir él, no debía vivir. Pero sin embargo, su mamá, sus papás, sus padres en este caso, prepararon una arquilla de junco, no sé de qué la habían hecho, pero calafatearon con brea y pusieron en el río para que no sea hallado, porque si lo hallaban los egipcios lo matarían. Nosotros sabemos la historia. Igual también Ciro nació de esa manera. Su padre quería matarlo, pero su historia dice de que lo hicieron escapar en otro lado. Cuando llegó a ser grande, hizo la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también, cuando nació, alguien quería matarlo. A veces cuando a este mundo es enviado una persona especial, el adversario quiere matarlo. Pero sin embargo, en este caso, Moisés estaba dirigido por Dios. Y los que están dirigidos por Dios, puede venir todas las legiones satánicas, no tienen éxito, porque Dios es un Dios soberano. Lo que ha salido de su boca, de sus pensamientos, eso se va a realizar. Justamente como Moisés se realizó eso. 40 años pasó eh, delante de Faraón. Fue preparado en las artes de las ciencias de ese país, el más poderoso de sus días, y otros 40 años pasó detrás de las ovejas. Y Dios los estaba preparando en una universidad de la obediencia y la humildad, para que tenga paciencia, para que tenga el carácter de Dios, de amar, de la humildad y hacer la voluntad de Dios. Otros 40 años pasó liderando al pueblo de Dios. Se dice que ha sido el hombre más paciente, porque todos los días el pueblo se rebelaba, pero amaba al pueblo que dirigía, porque los primeros 12 años, por lo menos, estaba al frente de su madre, quien le enseñó en todo lo que tenía que aprender un hijo de Dios. Y ni los 40 años frente a Faraón,
todo lo que ellos conocían, pudo desviar del conocimiento de la palabra de Dios. Fue el fundamento de su carácter. Y eso mismo tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros pequeñitos. Y no somos papá todavía, no estamos en la edad de tener hijos. Los hijos de nuestros hermanos en la iglesia, ellos tienen que ser socorridos por nosotros. Bien, hermanitos, hay otros hermanitos que también pueden opinar sobre Moisés, pero hizo lo correcto delante de Dios. Adelante, hermana Mónica. Amén, gracias, hermanito Marcelino. Comentando, antes de que alguien más sé que quiere comentar después, lo que usted decía acerca de esto de la enseñanza, acerca de los niños, no sé, como que un rayito de luz lo sentí. Em, es cierto que a lo mejor nuestros hijos, algunos de nuestros hijos, a lo mejor no están caminando en la iglesia junto con nosotros, pero esto que usted ha dicho me da esperanza. Mire, perdón, Moisés desde pequeñito fue criado por su mamá en las cosas de Dios. Hasta los 12 años me parece que dijo usted, no estoy segura si... Y después fue llevado a Egipto. Hermanos, cuando nosotros pensamos en Egipto, pensamos en el mundo, pensamos en pecado, pensamos en todo lo que envuelve las falsas doctrinas, las falsas creencias, la idolatría, tantas cosas. Y a lo mejor, no como Moisés, que tuvo que ser llevado porque ya era el hijo de la princesa ahí en Egipto, eh, sino que a lo mejor por sus propias decisiones han sido llevados a Egipto nuestros hijos, y me refiero a ese mundo, ese mundo de perdición, pero confiar en que tienen eh, ¿cómo es la palabra? Buenos cimientos, buen fundamento, me hace recordar también ese versículo que dice de que instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Y si bien es cierto, a lo mejor hay algunos hijos que se han apartado, mis hermanos, confiemos, oremos, roguemos a Dios, clamemos, ¿cierto? Por ellos, porque está plantada la semilla y en algún momento esos hijos volverán. No nos cansemos de orar por nuestros hijos. En algún momento estarán de regreso en la casa del Señor. ¿Alguien más desea hacer algún comentario respecto a Moisés, mis hermanos? Estaba estudiando allí acerca de este título, ¿cierto? Y esto resume todo en realidad lo que es Moisés, porque él no fue solo grande por su capacidad de liderazgo, o sea, recordar que él fue instruido en todo, era un líder innato, ¿ah? Eh, sino por su consagración a Dios, hermanos. En la Biblia el liderazgo verdadero nace de la intimidad con Dios, no del talento humano. Moisés es un modelo de alguien apartado para un propósito divino. Qué importante es tener en cuenta esto, mis hermanos, de que de nuestra intimidad con Dios depende lo grande que podamos llegar a ser. Y no me refiero a las cosas terrenales de este mundo, sino que a personas grandes en fe, que es lo que realmente Dios quiere para nosotros, ¿cierto? ¿Alguien desea hacer algún comentario, mis hermanos, antes de que avancemos? Bien, vamos a... Hermanos, buenos días. Hermano Justo, bienvenido. Sí, recién entré, están hablando de Moisés. Sí, pues está escuchando de que creo que la base, ¿no? Dios nos escoge a todos, así como Moisés, a ti también, hermano, a todos nos ha elegido. Entonces, hay una base en este caso, ah, y muy importante en la vida de Moisés, la educación, ¿no? Que su propia madre le educó hasta los 12 años, probablemente, y luego fue adoptado por la princesa, pues no. Y, y tiene después, hermanos, diríamos, dos etapas marcadas, no diríamos hasta tres, no sé, pero el asunto es de que
en el mundo es formado, en Egipto, eh, ¿no? Él siempre con la mentalidad de que va a ser un líder para Dios, ¿no? Porque así aprendió de niño, eso nunca se olvida a un niño, pero todo lo que le enseña el mundo no sirve para ser líderes de Dios. Todo lo que podamos aprender en el mundo no sirve para ser líderes de Dios, no, no sirve. Entonces, eh, y tenía que ser líder de Dios. En sus 40 años, a los 40 años tuvo que entrar a la Universidad del Desierto. Dios tuvo que prepararlo para que no dependa de sus fuerzas, de su capacidad, como usted dijo, hermana Mónica, no de sus talentos, no, no, sino que ahí tenía que depender ahora de Dios, no depender de sí mismo. Por eso él dice que yo no sé hablar, manda a quien sea líder, no a mí. Y ya estaba preparado porque eso es lo que quiere Dios. Personas que no dependan de sí mismos, sino que dependan de Dios, porque Dios quiere hacer grandes cosas en este mundo. Entonces ahí fue el líder, ¿no? Grande, 40 años más, lideró a todo ese pueblo de Israel, ¿no? Aunque tuvo algunos errores, pero pues él aprendió caminaba con Dios, amaba a Dios y Dios se lo llevó, ahora está existiendo toda la eternidad como enojo, ¿no? Tal vez en líneas generales diga esto de Moisés, ¿no? Continúa, hermana, sí. Amén, gracias mi hermano. Y justamente es de eso que vamos a hablar acerca de la comparación que podemos hacer de Moisés con Enoc. Dice aquí que aunque está claro que Enoc tenía una relación muy cercana con Dios, porque se nos dice que él caminó con Dios, ¿m? La Biblia contiene más información acerca de la relación de Moisés con el Señor e incluso registra numerosos diálogos entre ambos. O sea, nosotros solamente sabemos de Enoc que caminó con Dios, pero acá en la historia de Moisés se nos muestra y se nos vemos, podemos casi escuchar las conversaciones que ellos tenían, las discusiones de repente, o no discusiones siempre cuando Moisés apelaba por su pueblo. ¿Ah? Eh, Podemos ver de la forma en que lo hacía Moisés y aprender de él. Dice que a medida que pasamos revista a los altibajos de la experiencia de este humilde líder, observamos que la parte más importante de su vida y el secreto de su éxito como dirigente piadoso fue su comunicación constante con Dios y su relación permanente con Él. Hermanos, siempre nuestro hermano justo nos compara la relación que nosotros tenemos con Dios como un matrimonio. Y un matrimonio, los que estamos casados lo sabemos, siempre tiene altos y bajos, ¿sí? Habrá alguna discusión, habrá algún enojo, habrá alguna cosa. Y la relación que tuvo Moisés con Dios no estuvo exenta de esto también, tuvo sus altibajos. Eh, Hubo un momento en que Dios no quería estar más con él, ¿cierto? Y allí Moisés le dice, no, si tú no vas con nosotros, yo no voy a ninguna parte. ¿Ah? Entonces tenía sus discusiones con Dios, tenía esas conversaciones tan íntimas y personales que tiene alguien con quien tiene tanta confianza, con quien tiene tanta intimidad. ¿Ah? Entonces, vamos a ver aquí cómo, cómo fue esto. Eh, Vamos a ver, estaba leyendo algo acá, dice que Moisés, el secreto de su liderazgo fue su comunicación constante con Dios. Él no era perfecto, pero su dependencia de Dios era continua. Así como eh, Enoc caminaba de continuo con Dios, esta dependencia que tenía Moisés también era continua, es decir, cada cosa la consultaba con Dios. Ya hay una vez nomás donde él se deja llevar por su impulso, por su enojo, por su rabia, donde hace algo que no es debido, pero si vemos toda la historia de Moisés, siempre fue humilde y obediente a Dios. Vamos a ver aquí, mis hermanos, vamos a leer Éxodo
capítulo 33, versículos del 15 al 23, y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Así que estemos atentos aquí, mi hermano, para que podamos responder esta pregunta. Dice así, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí, ¿cierto? Y vamos a ir desmembrando un poquito lo que dice aquí este diálogo con Moisés. Moisés primero dice que la presencia de Dios vaya con ellos, ¿cierto? Dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés tenía perfectamente claro de que Dios cuidaba de ellos, de que su vida dependía de ellos, y no quiere avanzar sin Dios, ¿cierto? Y pide incluso aquí, estábamos leyendo, conocer más profundamente a Dios, incluso desea ver su gloria. ¿Y qué podemos ver en este diálogo, cierto? Aquí habla alguien con otra persona, o aquí en este caso Moisés con Dios, habla con confianza. No hay, aquí no se ve un temor así como un miedo humano que tenían el pueblo de Dios, ¿cierto? Cada vez que temblaba el monte, ¿cierto? Todos aterrorizados, y cuando bajaba Moisés ahí deslumbrante, todos con miedo que ni siquiera querían verlo. Aquí Moisés tenía confianza de hablar cara a cara con Dios y de decirle lo que pensaba. No tenía miedo. O sea, no era tampoco, no era una conversación, a ver, es que acá decimos patuda, yo no sé cómo decirlo, no sé si allá dicen patudo, patudo es cuando es confianzudo, ¿cierto? No era confianzudo, ¿ah? Sino que hablaba honestamente con Dios, con humildad, ¿cierto? Pero le decía lo que pensaba. Esto muestra, hermanos, que la oración no solo es formalidad, porque estamos hablando de la oración, estamos aprendiendo a cómo oraban todos estos personajes. Vimos a Daniel, vimos a Enoch, y ahora estamos hablando acerca de Moisés, ¿ya? Y no necesariamente tenemos que ser tan formales, ¿cierto?, en la oración, sino que tenemos que tener una relación viva y profunda. Es decir, eh, como lo haríamos con nuestro esposo al hablar, ¿cierto? No, no de esa forma prepotente, déspota, sino como a un amigo, cuando uno le habla con confianza. No sé si alguien quiere aportar más algo, o sea, aportar algo más a lo que dicen estos versículos. Prenda su micrófono, hermanito, haga su comentario, Eh, así. Hermanos, aquí de repente lo que yo destacaría es de que, en pocas palabras, como dice la Biblia, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y ya está. Ese es el resumen de la vida de, digamos, de Enoch, ¿no? El resumen. Igual también Moisés, porque él le dice a Dios, ¿no? Con esa confianza, si tu presencia no va con nosotros, no, no, no voy a ir yo, ¿no? A ningún sitio. Me quedo aquí. Como dice ahí, ¿no? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, ¿no? ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia, no a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes, miren, camines, andes como no enojo, que andes con nosotros, andes. Ahí está la clave, hermanos, ¿no? Si Dios no va a andar con nosotros, pues ¿para qué? ¿Para dónde vas a ir, hermano? ¿Vas a ir a trabajar sin Dios?
quédate en tu casa, ¿no? Con Dios, si no te va a acompañar Dios, si no vas a ir a comprar a algún sitio, no sé, si no vas a ir con Dios, Dios te está haciendo, no voy a ir, ¿no? Entonces, arregla cuentas con Dios, pues decir, no, Señor, perdóname, quiero ir contigo. No, no puedes dar un paso para un cristiano. Esa era consciente Moisés de eso. Sin Dios no podía, él conocía a Dios. Y nosotros se supone que conocemos a nuestro Dios. Y que yo y tu pueblo seamos, dice, apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, le está diciéndole que yo voy a conocer que tú estés conmigo, ¿no? Si andas con nosotros, ¿no? Y bueno, incluso aquí me está pidiendo, ¿no? Vamos a ver más adelante también que está pidiendo, ¿no? Que quiere pues realmente ver la gloria de Dios, su presencia. Eh, y vamos a ver también, ¿no? De que eh, hablar de la gloria de Dios, justamente esa gloria de Dios en un último momento de su vida de Moisés en esta tierra, quitó la gloria de Dios, ¿no? Y ese fue su pecado. Pero se arrepintió, Dios lo perdonó y lo resucitó, ¿no? Después de muerte. Continúe, hermana. Gracias, hermanito, justo por sus comentarios también, que nos enseñan más, justamente, andar con Dios todos los días, a cada momento, en todo lo que hagamos. Y usted tiene mucha razón. ¿Qué vamos a hacer si salimos, cierto? No salimos con Dios. Estamos expuestos a todo lo que nos pueda pasar fuera, ¿cierto? A todo lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Eh, Dice entonces acá, vamos a continuar con lo que decía aquí nuestro hermano, dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Hermanos, cuando nosotros eh, reconocemos nuestra necesidad de Dios, cuando somos humildes, hallamos gracia delante de los ojos de Dios. Dice, y te he conocido por tu nombre. Eh, Él dijo entonces, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Yo no sé si en el versículo que seguía era cuando pasa el Señor y dice santo, santo, santo. No sé si estoy equivocada, si Y alguien ahí hermana, Dios dice eso, no, no él. sí, 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 Dios sí, dice, pero sí, eh, justamente, solamente. pero lo dice, ¿cierto? Dios lo dice. ¿Ah? Entonces, claramente, nadie puede ver a Dios sin santidad, es lo que hemos hablado. ¿Ah? Y entonces Él dice que no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y bueno, lo pone en un lugar en la hendidura para que Él le pueda ver. Mis hermanos, hoy podemos ver la gloria de Dios. Hermano Marcelino, a ver allí si me ayuda. ¿Podemos ver la gloria de Dios? La gloria de Dios. Bueno, mire, en realidad, Job dice, ¿quién habitará con el fuego eterno, con el fuego ardiente? Recordemos los tres amigos de Daniel, vieron el fuego. ¿Quién caminó con él? Con ellos, digo, Jesús. En este mundo se predica de que los malos van a ir al infierno, los buenos van a ir a la gloria de Dios inmediatamente cuando mueren, a la gloria de Dios, cuando es todo lo contrario.
Los justos habitarán, el de limpio de corazón, el que es presuroso a correr cuando hay homicidios, se escapa de ellos. Ellos habitarán en la gloria de Dios con el fuego ardiente, porque el fuego ardiente no le hace daño, le purifica más. Eso es Dios. Pero en la condición como estaba Moisés, no podría soportar la gloria de Dios. Y además le puso en la hendidura de una roca. ¿Quién representa roca? ¿Quién es la roca de Oreb? Cristo. Solamente Cristo nos hará aptos para soportar la gloria de Dios. Eso estaba enseñándole Dios a, a Moisés al ponerlo en la hendidura de una roca. Cristo, solamente Cristo lo va a habilitar para permanecer para siempre en la gloria de Dios, en un futuro para nosotros también, para todos los que son creyentes en Dios. Yo creo que está claro esa parte. Amén, hermano. Muchísimas gracias por ayudarnos allí a entender mejor esa parte. Entonces, ¿cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Esa era la pregunta, ¿ya? Porque si bien es cierto, te pueden sacar muchas más lecciones de esos versículos, la pregunta es esta. ¿Cuál es el contenido y la forma del diálogo entre Moisés y el Señor? Y bueno, podríamos ver muchas formas. Vemos primero que es un diálogo íntimo, ¿cierto? Hay confianza. Hay confianza para decirle las cosas sin temor, ¿sí? Y también es un diálogo directo. Él está hablando allí directamente con Dios, no se lo está mandando a decir con nadie, ¿cierto? Se lo dice cara a cara, ¿ya? Luego, ¿qué más podríamos decir? ¿Alguien quiere participar, mis hermanos? Prenda su micrófono. Algo más, tal vez, hermanos, lo que estoy viendo aquí es de que sí, todos podemos ver la gloria de Dios, todos, todos, pero solamente hay una condición. Recuerden de que el Señor Jesucristo fue manso y humilde, y esa humildad se ve en su obediencia hasta la muerte en la cruz, humilde. Por eso la gloria de Dios se veía también en el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y Moisés, para ver la gloria de Dios, también fue manso, humilde. Dice, no había otro hombre más manso que Moisés y humilde. Ahora, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, entonces ahí está, ¿no es cierto? La mansedumbre, la humildad. O sea, prácticamente el sentir ese deseo, reconocer que somos malos, o sea, pero eso no es un asunto teórico, sino es un asunto de vivencia realmente. Uno es consciente porque el Espíritu Santo está trabajando siempre y uno se da cuenta de que es malo, ¿no? Como Moisés se dio cuenta de que no era bueno. Y entonces, pues ahí se presenta y Dios mismo dice, yo te mostraré mi gloria, aunque mi rostro no vas a poder verme. Y se mostró. ¿Qué es lo que vio Moisés? Moisés vio el carácter de Dios, que es misericordioso, infinitamente misericordioso, y también es justo, infinitamente justo Dios. Entonces, ese es el carácter, esa es la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros también podemos visualizar, pero para eso tenemos que darnos cuenta quiénes somos, ¿no? Dios conoce nuestro corazón y Él desea también, ¿no? Que veamos su gloria, ¿no? Y estemos con Él sobre todo, ¿no? Enoch, que hemos estudiado de Enoch, él veía la gloria de Dios, andaba con Él, porque la gloria de Dios también estaba pues con Él, ¿no? Con Enoch, ¿no? Así como Moisés y así, hermanos, ¿no? Y eso es muy importante, hermanos, ¿no? En la práctica para nosotros y para la iglesia. Continúe, hermanita. Amén, hermanito. Bueno, en definitiva, si pudiéramos nosotros resumir las características de las personas que oraban y que se acercaban a Dios, primero lo hacían con un corazón dispuesto. Eso es lo que aprendimos de Daniel, ¿cierto? Era un corazón dispuesto. Enoc
podríamos hablar acerca de la fidelidad de él, de la constancia que tenía en la oración también, en caminar con Dios siempre. Y de Moisés, que si bien es cierto, todos tienen las mismas características, ¿cierto? Pero podríamos destacar esa humildad, esa mansedumbre que dice usted. Entonces, mis hermanos, bueno, estamos aprendiendo acerca de eh, cómo podemos ir a los pies del Señor en la oración. Y estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta, porque si tenemos un corazón soberbio que no quiere ceder ante algunas cosas que a lo mejor le están apartando de Dios o que le están haciendo pecar, la verdad es que de nada sirve que ore. De nada sirve que oremos si hay al día algo que nosotros no queremos abandonar o que sentimos que está muy bien. ¿Ah? Si tenemos soberbia en nuestro corazón, si tenemos orgullo. Entonces aprender primero de que debemos ir con un corazón dispuesto, con humildad y ser constantes en la oración también. También debemos ser honestos, mis hermanos. A Dios no le podemos engañar. ¿Qué sacamos con decir tanta cosa que no es cierta si Dios lo sabe todo? ¿Cierto? Y debemos ser, si bien es cierto, debemos tener una cercanía, una confianza con Dios, debemos ser reverentes, porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Dios. Yo siempre les menciono esto de que de repente alguien dice, hoy, si hoy día estuve hablando con el flaco o con el de arriba, ¿qué es eso? ¿Qué es esa manera de dirigirse a Dios o de hablar de Dios? Entonces siempre hay que mantener la reverencia también. ¿Alguien más quisiera agregar algo a esto que se ha dicho? Bien, vamos a continuar, mis hermanos. Y dice aquí, imagina Ya. lo que es. ¿Sí, hermanito? Sí, la oración. Enoc oraba, era hombre de oración. Y Moisés también oraba, inclusive oraba por sus enemigos. Varias veces oró eh, por el caudillo de Egipto. Y él quería matarlo, pero de todos modos Dios dirigía su vida. Jesús oró por sus enemigos. Y todos, inclusive Elías oró también. Mm, Pero nosotros también debemos ser constantes en la oración. Eh, Cuando me recuerdo de la lección anterior de Enoch, oraba a Dios y su carácter ya estaba reflejando el carácter de Cristo. Solamente cuando ya estaba listo para reflejar el carácter de Cristo, entonces Dios se lo llevó. Inclusive antes de llevárselo, le declaró que le hizo ver la segunda venida de Cristo. El único quien lo vio cómo debería ser la segunda venida de Cristo, eso está en Judas. Aquí yo veo la venida de Dios, del Hijo del Hombre, dice, con sus millares y millares de ángeles, para dar la justa recompensa a los impíos, pero también viene a dar corona a los que esperan en él. Entonces ya Dios le ha confiado a la séptima generación de Adán, la segunda venida de Cristo. Es hermoso esto. Entonces Dios siempre capacita ya, cuando ya estás listo ya, entonces te recoge. Si estamos todavía con vida, Dios nos está dando la oportunidad de nosotros prepararnos en esta escuela del desierto, como dijo el hermano justo. Esta vida en que vivimos realmente es una escuela de la obediencia. En cada paso de nuestra vida pasamos pruebas y estamos siendo amoldados. A veces sufrimos la dolencia de alguna enfermedad. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que sangrarnos. A veces alguien se nos muere. A veces tenemos que visitar a la cárcel, al hospital, a todos los lugares donde nuestros ojos no quieren ver esas cosas.
pero sin embargo tenemos que aprender a orar por los demás también. Eso, hermano. Algo Amén, más, hermanito. hermanitos, Sí, alguito más a esto, lo que se está mencionando. Hermanos, miren, un ejemplo. Un joven llega a vivir en un barrio, se traslada, tiene su cuarto donde todos los jóvenes les gusta el fútbol, les gusta jugar fútbol. Él nunca, no sabe ni siquiera qué es el fútbol, este joven, ¿no? Que llega a ese barrio. Y se hace amigos de todos y los amigos le dicen, "Ay, vamos a jugar fútbol, pero ¿qué es fútbol? No sabe nada. ¿No? Vamos, nomás vas a aprender o vas a ver. Y después, como camina con los futbolistas, esos jóvenes que son futbolistas, bueno, se vuelve también un futbolista. Eso es lo que, así es como se aprende. O sea, Jesús nos dice, ábreme la puerta, quiero andar contigo. Y cuando tú caminas junto con Jesús, poco a poco vas aprendiendo, adquieres el carácter de Jesús. Y los discípulos también, como caminaban con Jesús, ya la gente decía, oye, este es igualito, lo veían como a Cristo, a Pedro, a todos. Tú es igualito, hablas igualito, dicen, ¿no? Entonces, si no se camina con el Señor, tú puedes ir a orar de repente un día, vigilia, después te olvidas, eso no sirve para nada, ¿no? Tú tienes que caminar con el Señor. Está bien la vigilia, las oraciones, todo, pero, pero tienes que caminar pues, con el Señor. No es que uno va a orar, como me decía ahí en el hospital, mi compañero de operación ahí también la operó igual. Él me decía, no, para mí Dios no está en los templos ahí, donde vive Él, ¿no? Son envidiosos, son malos, sí agarran la Biblia no sirve para nada. Dice. Han venido tres rateros ahí de España y han traído y han engañado, no, no, no. Tiene ese concepto, pues, ¿no? Porque todo ahí están, son envidiosos, conozco, y he sido alcalde 2 veces ahí en su pueblo y conoce pues, a la gente y todo eso. No, 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 no. Aquí está con nosotros Dios, hay que hacer nuestra iglesia, me dice, ¿no? Aunque yo no le dije que era adventista, ¿no? Pero le prediqué. Y no, Dios no está en ese lado, dice. Ahí no. Es que el problema nuestro, hermanos, es que no caminamos con Dios. Oramos, sí, vamos el sábado, devolvemos nuestro diezmo y todo, pero en el trabajo de repente estamos solos, no con Dios. En el deporte de repente estamos solos, no con Dios. En otras actividades estamos solos, ¿no? A Dios lo tenemos solamente en las necesidades, en el templo o en una vigilia, ahí nada más, o no sé. Entonces, la clave está ahí, andar, estar juntos, no separarse ni un segundo. Eso es importante que destaquemos, hermano. Y aprendes poco a poco, ¿no? No sabías nada porque el Señor dice, pon tu yugo junto como yo te voy a enseñar. ¿Ya? Entonces, Él nos guía. ¿No? Pero si uno no va a andar con el Señor, creo que ahí, hermanos, vamos a tener fracaso. Puedo conocer la teología, todo, toda la teoría, puedo tener títulos y todo, pero si no ando con Jesús, estoy perdido. Solamente esa hermanita continúa, hermana. amén, hermano justo, gracias. Bien, Hermanita esto es para Mónica. tener en cuenta, ¿cierto? Lo que dicen nuestros hermanos. Y otra cosa, mis hermanos, es que, claro, podemos nosotros decir, bueno, es que Moisés y el Señor se le presentaba y hablaba con él y por eso él caminaba con él. Hermanos, nosotros tenemos esa misma posibilidad, nosotros todos los días tenemos acceso a estudiar su palabra y el Señor nos aconseja y nos dice cómo debemos dirigirnos, cómo debemos andar. Entonces, excusas no tenemos, no podemos decir es que bueno, ellos tenían a Dios mismo allí con ellos. Nosotros, además de que tenemos la palabra, ¿cierto? Tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿cierto? Que nos recuerda, que nos refuerza. Entonces, y cada día podemos ir hablando con Dios y podemos ir meditando en las cosas que hemos aprendido también. Entonces no es que tengamos un Dios allá arriba, arriba, ¿cierto? Él nos ha dado su espíritu para que lo tengamos en nuestro corazón cerquita, allí como decía nuestro hermano. Vamos a avanzar, mis hermanos, y dice aquí, imagina lo que significó sin duda hablar con Dios y oír claramente su voz. Eso debe haber sido maravilloso. Hermanos, pero nosotros podemos vivir esta misma experiencia hoy.
no de esa manera, a lo mejor como la vivió Moisés, ¿cierto? Pero también podemos vivirla hoy a través, como dije, de su palabra y a través del Espíritu Santo. Dice aquí que es sorprendente que los israelitas no buscaran este tipo de comunión con Dios por sí mismos en lugar de rogar a Moisés que les hablara en nombre del Señor. Vamos a ver lo que le decían ellos, lo que pasaba. Éxodo 20 del 18 al 21 dice así: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, a ver, ¿qué podemos aprender de esto, mis hermanos? Estos versículos que están acá. ¿Podrían ellos haberse acercado a Dios? De hecho, me parece que hay una comisión que sube al monte, ¿cierto? Donde van, no sé si los príncipes o algunos sacerdotes van allí, y están también junto con Moisés, eh, y escuchan a Dios. Lo voy a buscar, porque la verdad es que no recuerdo bien el versículo. Pero hermanos, ¿era imposible de verdad para ellos poder estar en la presencia de Dios? Y ellos, Hermanos, sí, hermano, por sí, favor, siga. eh, aquí, ¿no? Estoy recordando yo en la escena de que en realidad Dios escoge pues a un pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel, al pueblo hebreo que estuvo en Egipto, lo liberó, hizo milagros, todo, ¿no? Pero este pueblo, aunque Dios estaba con este pueblo, lo eligió y quería formarlo así con su presencia de Dios, ¿no? Porque Dios también quería andar con este pueblo. Pero este pueblo veía así cosas maravillosas de Dios, como les habló verbalmente los 10 mandamientos y todo esto, pero al poco rato ellos, ¿por qué hicieron un becerro? Cuando Moisés no llegaba y dijeron: haznos Dios, este Moisés habrá muerto. Y hacen un becerro, lo que en Egipto adoraban al becerro como Dios. Es que el ser humano está más apegado a las cosas de donde vive, a sus costumbres, sus tradiciones. Eso es lo primero, ¿no? Y cree que eso es Dios, ¿no? No camina con Dios, no se apega a Dios. Y este pueblo de Israel sí temió, se asustó, y decía: no, 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 como Moisés también cuando habló, dije: tú háblanos, pero que Dios no nos hable, vamos a morir, ¿no? Entonces, solamente a veces ese es el problema, ¿no? Solamente uno lo tiene a Dios de repente así lejos, no sé, este pueblo, pero más en sus vidas está la, las costumbres. Bueno, continúe, hermanita, aquí ya estoy en la casa, aquí están usando la licuadora ya. Continúe, Amén, hermano. amén, mi hermanito, gracias por sus comentarios. Como bien decía mi hermano, ellos podrían haberse, mi hermano, acercado. Ellos prefirieron no hacerlo porque en su corazón todavía había muchas cosas que les apartaban de Dios. Pero como les decía yo antes, claro, al monte subieron 70 ancianos de Israel para ratificar el pacto con Dios. De hecho, comieron y bebieron en presencia de Dios sin sufrir ningún daño. ¿Por qué? Porque ellos subieron seguramente con un corazón dispuesto también a escuchar, a escuchar a Dios, no sé, se consagraron, se limpiaron de sus pecados, eh, para poder hacerlo. Porque tal vez hubiésemos sabido de alguno que hubiese sido destruido en la presencia de Dios. Hermanos, hay personas que dicen, o que nos piden orar nosotros porque según ellos nosotros estamos más cerca de Dios, o porque Dios a nosotros nos escucha. ¿Es tan así?
Hermanos, Dios escucha a todos nos escucha, pero allí está lo que hemos aprendido, ir con el corazón dispuesto, con humildad, eh, ser continuos, constantes en la oración, ser honestos con Dios, porque a Dios no le podemos engañar. Y también, cierto, limpiarnos de nuestros pecados también, porque, o sea, si nosotros seguimos haciendo lo mismo, si estamos enojados con nuestro hermano, si estamos enojados con alguien más, o sea, tampoco es agradable para Dios. Pero de que podemos acercarnos a su presencia, claro que lo podemos hacer. Entonces, el comentario Hermanita. decía aquí, sí, mi hermano, Buenos días, hermanita. hermanita, Buenos sí. días a todos. Sí. Bueno, el pueblo de Israel dice que tuvo miedo de la voz de Dios cuando él habló desde el monte. En Éxodo 20, 18, 19 nos dice que el pueblo vio los truenos, relámpagos y oyó la voz de Dios. Temblaron de miedo y se mantuvieron lejos. Entonces le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esto muestra algo muy importante, ¿no? Tenían temor, pero no entendían bien a Dios, ¿no? Su miedo era más terror que reverencia. No conocían aún el amor y la misericordia de Dios. Dios quería acercarse, no alejarlos. En este versículo, ¿no? En Éxodo 20:20 dice, ¿no? Moisés les dice que Dios vino para probarlos y para que su temor, su respeto estuviera con ellos, no para que huyera. Moisés fue un mediador. El pueblo pidió que Moisés hablara con Dios, pero esto apunta a algo más profundo, ¿no? Hoy tenemos un mediador perfecto en Jesucristo, quien nos permite acercarnos a Dios sin miedo. En Timoteo también podemos leer 2:5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces Dios no quiere que le tengamos miedo como Israel en ese momento, sino que nos acerquemos con confianza, respeto y amor. En Hebreos 4:16 también nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Amén, hermanita. Amén, mi hermanita. Claramente, si Moisés es el tipo de Jesús, que él es nuestro intercesor y por su gracia, por el sacrificio que él hizo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono. Eh, Pero bueno, aquí dice que no obstante Dios había preparado a Moisés para esto ya desde su interacción con el futuro líder en la zarza ardiente, en ese mismo monte, aunque la Biblia registra otras oraciones de Moisés, lo cierto es que él estaba casi continuamente en presencia de Dios, pidiéndole orientación e intercediendo por el pueblo al que dirigía. Hermanos, es importante que nosotros también oremos por nuestros líderes, por aquellos que nos dirigen. Ellos tienen una gran responsabilidad. Nosotros también debemos orar por la iglesia, orar por cada hermano, ¿ah? Porque somos un pueblo que el Señor escogió para restaurar su palabra, para restaurar aquello que había sido dejado de lado. Entonces, tenemos una misión importante y debemos estar preparados para ello. Dice que Moisés intercedió en 2 ocasiones por algunos miembros de su familia. ¿Ya? Vamos a ver en la próxima lección, mañana, cuando intercede por el pueblo, pero hoy vamos a ver cuando intercede por miembros de su familia, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Cuáles fueron las circunstancias que motivaron su mediación y qué habría sucedido si él no hubiera intervenido? Vamos a ver por qué no intervino. Primero por Aarón. Vamos a ver qué pasó con Aarón.
Y vemos acá, ¿cierto?, cómo el pueblo cae en la idolatría. Dice Éxodo 32, 1 al 14. Viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Esto es lo que hace cuando, o sea, lo que hace la separación del hombre de Dios, ¿cierto? En nuestro corazón, en nuestro foro interno, mis hermanos, estamos hechos para adorar, pero la adoración debe ser dirigida a Dios, ¿ya? Aquí ellos dicen: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Si bien es cierto, mis hermanos, ellos no sabían de Moisés qué le había pasado. Ellos habían hecho un pacto con Dios. Ellos habían dicho de que iban a ser el pueblo de Dios y habían dicho: sí, sí, lo vamos a hacerlo, ¿cierto? Y cada vez que, eh, que Dios se enoja con ellos y que Moisés intercede por Mónica, ellos hacen pacto con él de ser obedientes. Pero aún así, aunque no hubiesen hecho pacto, ellos veían la relación que tenía Moisés con Dios, pero lamentablemente en su corazón todavía estaba Egipto, ¿ya? Al punto de que falta un tiempo Moisés y ellos inmediatamente recurren a hacer las mismas cosas que hacían en Egipto. Y Aarón dice que les dijo, o sea, no les dijo: no, ¿cómo se les ocurre? Están locos o pecadores, no sé. No les dijo nada, les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Hermano, esto de que fuera un Mónica, becerro no es casualidad. Recordar que en Egipto tenían un dios que tenía esta forma. ¿Alguien iba a hacer un comentario? sí, hermana, Sí, mi que me hermanito. llama la atención de que cuando hay un líder de la iglesia, en este caso el pastor, pero en su ausencia del pastor está el anciano de iglesia. En su ausencia del pastor está el líder que le sigue, digamos, director de jóvenes, no sé, director de diácono, alguien siempre está en el pueblo de Dios, investido como autoridad. En este caso, Moisés era el líder, pero también a Aarón siempre le acompañó. Dios lo puso como, así como nos manda de dos en dos parejas misioneras, siempre Dios mandó de dos en dos. Caminaba siempre con alguien. Entonces, Moisés no estaba allí y el pueblo se demoraba 40 días y el pueblo se desesperaba. Y alguien dijo: el quien espera se desespera. Y se desesperaron ellos. No viene de repente, llamó: ¿qué habrá pasado? ¿Qué esto, aquello? Pero el líder debía ellos esperar. Si Dios ha dicho a través de Moisés que esperemos acá, acá tenemos que esperar. Me encanta esta comparación de un líder que se sujeta a la palabra de Dios porque camina con Dios. ¿Quién? Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes ahora elijan a quién sirváis. Y él se mantuvo firme en este tiempo y en todo tiempo. Necesitamos líderes que sean del estirpe, no del espíritu de Josué. Líderes, pastores, ancianos, eh, que sirvan a Dios, pero con ese espíritu de mantenerse, caminar con Dios, no solamente orar, caminar con Dios. Pero hay también líderes que el pueblo dice: esto hagamos, vamos a hacer esto, aquello, eso hacemos ya.
lo que el pueblo dice, eso hace, no lo que Dios... ¿Qué decía Dios? No te harás imágenes. Pero justamente lo que dijo Dios, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el pueblo... Y cuando viene Moisés, ¿qué has hecho, Aarón? El pueblo, ¿tú sabes cómo es el pueblo? Les dije que trajeran, y esto salió. No es que esto salió, nunca sale de la nada alguna cosa. No dice que yo lo hice esto no reconoce su falta, pero aún así Moisés oró. Dijo, Señor, si no perdonas su pecado a este pueblo, ráeme de tu libro, de mi nombre, lo que has escrito. Dios le dijo, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Bueno, esa historia me llama la atención realmente. Nosotros también cada día con nuestras lecciones estamos escribiendo nuestra historia y un día tiene que leerse a la vista de toda la humanidad. Adelante, hermana. Amén, gracias mi hermanito, gracias mi hermano, sí, vemos, a ver, ven un segundito. Vemos aquí otra cosa más también, mis hermanos, aparte de lo que nuestro hermano ya nos estaba diciendo. Bueno, y mañana vamos a hablar acerca de esa intercesión hermosa que hace por el pueblo Moisés. Hay algo a mí que me llama la atención y yo siempre digo, nada, 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 la palabra está, o sea, la palabra de Dios está escrita así porque sí nomás. ¿Por qué dice apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y traédmelos? Y dice que ellos apartaron los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y yo estaba buscando porque todo, mis hermanos, tiene una aplicación espiritual. Todo tiene una aplicación espiritual. Recordad que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les dijo que pidieran, ¿cierto? Que pidieran de las riquezas que tenían ellos. Y ellos trajeron muchas, muchas riquezas, ¿cierto? Dentro de los cuales estaban estas cosas que eran tesoros de Dios, ¿cierto? Para su pueblo, eh, pero que también iban a tener un fin después, ¿cierto? Cuando se construye el, el, el- el tabernáculo. Pero vemos aquí, habla de las orejas. ¿Saben ustedes que la bendición sacerdotal se hacía en el lóbulo de la oreja? ¿Ya? Entonces esto también habla acerca de a quién estoy entregando mi devoción, a quién estoy entregando eh, mi vida, o sea, estoy entregando de las cosas valiosas que tengo. Se supone que ellos tenían que entregarse a Dios, era a Él la obediencia, a Él la fidelidad, pero ahora le estaban entregando con otro fin. Entonces habla de la idolatría, de las cosas que todavía ellos tenían en su mente, pero nosotros la voluntad, así como los sacerdotes, al ser bendecidos allí con esa bendición en la oreja, ¿cierto? Ellos entregaban su voluntad a Dios, ellos aquí estaban entregando su voluntad a otros dioses. En este caso, ¿cierto? El becerro que estaban haciendo. O sea, solamente lo comento, mis hermanos, porque me llama la atención, ¿cierto? Cuando habla aquí y dice de las mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Es decir, eh, me hace pensar cuando a Jesús lo van a crucificar y dicen, ¿cierto? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Entonces, qué terrible, mis hermanos, es eh, condenar de esa manera a las generaciones por causa de nuestro pecado, por causa de nuestras decisiones. Aquí, ¿cierto? No solamente eran las mujeres, sino que a los hijos y a las hijas también. Eh, dice que entonces dijo Israel, estos son tus dioses. Él hizo, ¿cierto? Allí una imagen con forma de becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. A Aarón, ¿cierto? Que era el segundo, como decía nuestro hermano, ¿cierto? Que cuando no están
los pastores, están los ancianos, y cuando no están los ancianos también hay otros líderes dentro de la iglesia. Allí Aarón era el segundo líder, el que estaba a cargo, el que estaba más cerca de Moisés, era el que repetía lo que hablaba Dios, porque como Moisés decía que era tardo para hablar, entonces eh, Moisés le decía lo que tenía, lo que había dicho Dios y que tenía que decir. Entonces no era cualquier persona, era un líder. Pero vemos como este líder, ¿cierto? Dice, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios los sacó de Egipto y les había dicho que no se hicieran imágenes. Dice que viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, haciendo todas estas cosas con excusa de que son para Jehová, cuando Dios había dicho que estas cosas ellos no la tenían que hacer. Dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Eh, yo no sé, hermano Marcelino, a ver si usted me lo aclara, a lo mejor yo estoy confundida. Hermano, Dice que además, en otras versiones, sí, tía, en otras versiones dice a jugar, dice, a jugar. ¿Qué cosa es jugar? No sé si ustedes han visto cuando van a adorar, entre comillas, a los santos, a los ídolos. Hay gente baila, danza, hace chistes, están jugando realmente. Y eso dice en de Corintios, creo, 10:20, le dice de que eh, los que hacen tales cosas delante de los ídolos sirven a demonios, dice. Y justamente Satanás se regocija cuando el pueblo de Dios camina a ciegas, alejándose de Dios y rinde su pleitesía, su honor, su honra a una estatua, en este caso a un becerro de oro. Entonces nosotros también podemos estar en ese camino sin darnos cuenta, por supuesto, haciendo cosas que de repente queremos más nuestra riqueza, nuestra mercadería. Primero yo tiene que ser primero, después, si hay tiempo para Dios. Si no, no, tampoco nada. Esa es nuestra condición humana. El diablo utiliza algunas cosas que hemos acariciado desde pequeño quizás y nos alejamos de Dios. Eso es nuestra realidad humana, hermano. amén. Bien, entonces seguimos. Gracias, mi hermano. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y aquí dice Dios, ya este no es mi pueblo. ¿Sí? Le dice a Moisés, este es tu pueblo, el que tú sacaste de allá de Egipto. ¿Ah? Porque ya no estaban confiando en Dios, estaban confiando en cualquier cosa, menos en Dios, ¿cierto? Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Dios les había dicho, hermano, no es que ellos no supieran, ellos ya sabían. Dice, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, es cabeza dura, dice el Señor. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación más grande, haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Aquí, mis hermanos, la humildad de Moisés, la inteligencia también, ¿cierto? Y el reconocimiento. Eres tú nuestro Dios, eres tú quien nos sacó con mano fuerte, con poder. No esos ídolos a los cuales ellos están orando. Eres tú. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismos y les ha dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Miren, miren a Moisés, el tardo para hablar, ¿cierto? El torpe de lengua, cómo le habla a Dios, con la confianza que le habla a Dios, el clamor que hace por su pueblo, ¿cierto? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué importante, mis hermanos, es la oración intercesora, pero siempre, y vemos aquí en el marco del respeto que tenía ¿cómo es la palabra? Del temor que Moisés le tenía a Dios. No ese temor de miedo, sino el temor de respeto, de reverencia que le tenía a Dios. Entonces aquí claramente el pueblo cometió muchos errores. Aarón cometió un error, pero garrafal, ¿cierto? Pero vemos por otro lado lo que hace Moisés y el ejemplo que es para nosotros. Y vamos a ir a ver lo que se nos preguntaba aquí. Decía Moisés intercedió en dos ocasiones, a ver, y una de estas ocasiones fue por Aarón. ¿Y qué hubiese ocurrido, mis hermanos, si no hubiese intervenido? Deuteronomio 20, no lo leí. Acá está. Éxodo 32, 31, 34, vemos cuando interviene. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Hermano, no le estaba pidiendo poca cosa al Señor. O sea, el pueblo había cometido un gran pecado, pero para compensar ese gran pecado decía, Señor, entonces ráeme a mí, mátame con ellos también. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero Moisés no había pecado, ¿cierto? Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Eh, Hermanos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios, Dios nos perdona, pero el pecado Dios no lo perdona. El pecado no, el pecado tiene que desaparecer del corazón. El pecado tenemos que sacarlo porque cuando este mundo sea destruido por segunda vez, va a ser el pecado destruido. Y si nosotros seguimos teniendo ese pecado, vamos a ser destruidos. Ujú. Sí, sí. Bueno, allí mi esposo me sopla, me dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, si yo me sigo aferrando a él, voy a ser destruido junto con él. Eh, Deuteronomio 9:20 dice, contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces, dice Moisés, también oró por él porque Dios lo iba a destruir también, porque él era el que estaba a cargo del pueblo y se dejó llevar por lo que ellos dijeron. Hermanos, Porque Aarón permitió, ¿no? Y participó en la creación del becerro de oro, ¿no? Entonces, por eso que el pueblo empezó a idolatrar, apartándose de Dios, ¿no? Y Dios, como que dice, se enojó mucho, no solo contra el pueblo, sino también contra Aarón, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moisés aquí, no? Él intercedió, ¿no? Oró por Aarón, intercedió delante de Dios para que no lo destruyera. Y Dios escuchó la oración de Moisés. ¿Qué aprendemos de esta lección, no? Dios es justo, pero también misericordioso. La intercesión tiene mucho poder. Aún líderes pueden fallar, pero pueden ser restaurados. La oración por la familia es muy importante también, ¿no? Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Hermano, justo iba a hablar usted también.
Sí, hermanitos, lo que quería decir era de que de repente el pastor no está en la iglesia, pero como decía Marcelino, está el anciano de iglesia. Ahora, ¿por qué un anciano de iglesia tendría que hacer no la voluntad de Dios, no lo que se tiene que hacer? Porque no es un discípulo. Eso hay que entender, hermanitos, ¿no? Aarón no era un discípulo de, realmente, no era un seguidor nada más. Pues sí, en la iglesia a veces podemos ser seguidores nada más, ¿no? Y tiene que ser un discípulo, ¿no? Si el pastor no está, entonces pues el anciano es el pastor, pues, ¿no? Y tiene que ser la voluntad de Dios. O sea, Aarón debía hacer lo que la voluntad de Dios también, él debía ser un discípulo, así como Moisés, él también debía ser Aarón. No, él no podía guiarse por lo que la influencia de toda el pueblo, ¿no? Que también no era discípulo, ¿no? Eran miembros de iglesia nada más, así como en la iglesia, ¿no? A veces se van nada más, sí, pero no son discípulos, pues no se conocen con Dios, no caminan con Dios. Entonces uno tiene que ser así, independiente, ¿no? De que si todos, digamos, se equivocan, pero tú no tienes que equivocarte. Eso le dijo a Pedro, ¿no? El Señor Jesús, cuando Pedro miraba a Juan, ¿y a Juan qué le va a pasar? Yo está bien, voy a dar mi vida por ti, y ya bueno. ¿Y a Juan qué le va a pasar? ¿A ti qué te importa? Le dijo el Señor. Yo te estoy diciendo a ti, tú sígueme. Lo que le pase a él, ¿a ti qué te importa? O sea, a veces nosotros nos guiamos por lo que dicen los hermanos o los jóvenes, les gusta a los jóvenes esto, pues no, hay que hacer lo que Dios dice. Si Dios ya había dicho sus 10 mandamientos, había que entender pues que el segundo era que no hacer ídolos, salir de esa costumbre, pero lo han hecho entonces, ¿por qué? Porque no están pues conectados con Dios, ¿no? Eran seguidores nada más, pero no eran discípulos. Gracias, solamente esto, hermanito. Amén, mi hermano. Y no es que lo hayan hecho sin saber, ellos lo sabían, Dios les había advertido. Entonces, peor aún, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos aprender aquí de esto de Aarón, mis hermanos? Primero que él participó en el pecado del becerro. O sea, de hecho, podría haber dicho, oye, es que ellos me dijeron que lo hicieran y me vi obligado a hacerlo. De la forma en que lo hace y que les dice después, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. O sea, ya ahí está haciendo un reconocimiento de algo que no es. Entonces es culpable de ese pecado. Y Dios quiso destruirlo, ¿cierto? Quiso destruir al pueblo y a Aarón también, pero Moisés intercedió y evitó, ¿cierto?, el juicio mayor. Ahora, lamentablemente, no lamentablemente. O sea, lo bueno que hizo aquí Moisés fue interceder y gracias a eso la devastación no fue peor, ¿cierto? Eh, Vamos a ver otro personaje del que se nos habla aquí, ¿ya? Dice María. María es la hermana de Aarón y en Números 12:13 dice, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. María había estado chismeando y había estado hablando en contra de la esposa de Aarón, ¿ya? O sea, de Aarón, perdón, de Moisés, y por ende de Moisés. Entonces, Dios la castigó con una lepra, ¿recuerdan? Entonces, Moisés decide interceder por ella para que el Señor la sane. Mis hermanos, lo más sorprendente de la interacción en favor de María es que Moisés fue el destinatario de su maltrato y de su envidia. Él pudo haber permitido que Dios diera a María y a Aarón el castigo que merecían. En cambio, perdonó a su hermana e intercedió por ella. Qué maravilloso ejemplo para nosotros. Dice qué poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios para con los pecadores se ve aquí en las acciones de Moisés. Y si recordamos, encima es cierto que Moisés es el tipo de Jesús, eh, esto nos hace entender un poco del amor que tiene el Señor por cada uno de nosotros. Nosotros que merecíamos el castigo, nosotros que merecemos ser destruidos porque
somos pecadores, el Señor intercede por nosotros, así como Moisés intercedió no solamente por sus hermanos, sino que también por el pueblo que iban a ser destruidos, mis hermanos, destruidos totalmente. Vamos a leer Mateo 5:44 y Colosenses 3, versículo 13, y vamos a responder, ¿cómo puedes aprender a hacer lo que se te dice aquí? ¿Por qué es importante que lo hagas? Vamos a ver. Mateo 5:44 digo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué está diciendo en definitiva aquí? Que a todos aquellos que nos hacen mal, nosotros debemos amarlos, ¿cierto? Eso es lo que dice aquí en Mateo 5:44. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Esto es el amor al prójimo, ¿cierto? Soportándonos, porque no todos, no somos perfectos ni somos, es como se llama moneda de oro, ¿cierto? Para que todo el mundo nos quiera, pero nosotros debemos amar y perdonar a los demás también, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros, dice. Nosotros tenemos el ejemplo mayor, que es el ejemplo de Cristo, y vemos el tipo en Moisés, ¿cierto? Que en el caso de María, ella lo perjudica con su, con sus dichos, con las cosas que dice. eh, Él decide perdonarla y más allá decide interceder por ella. Asimismo hace Jesús por nosotros. Él nos perdona e intercede por cada uno de nosotros. Y más aún, da su vida por nosotros. Y algo más que... A ver, me van a segundo. Hermano, justo, usted iba a hablar, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. Hermanitos, em, lo que quería decir es de que, a ver, justo hablando, ¿no? Acerca de María, María, mm, sí, pues cometió también un error, ¿no? Al cuestionar, ¿no? El liderazgo de Moisés. Incluso Aarón también cuestionó, ¿no? El liderazgo de Moisés en algún momento. Hermanos, ¿qué pasó con María? Dios no le dijo, está bien, voy a perdonarle, pero primero tiene que sufrir las consecuencias de lo que ha hecho. Va a tener lepra, y tuvo lepra, pues hermanos. Y era terrible la lepra, y han tenido que sacarlo fuera del pueblo. Y Moisés oraba ese día, ¿no? Entonces, creo que fue una semana, un tiempo nada más. Y volvió, ¿no? A estar sana, ¿no? Volvió a estar sana. Hermanos, cuando dice aquí, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y persiguen. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? A veces entendemos mal. Lo que quiere decirnos es lo que Jesús dice, ¿no? Nos ama tanto a nosotros, por eso nos dice, los voy a vomitar de mi boca a ustedes, a la iglesia de este último tiempo, porque son tibios. Eso es amor, dice. Ustedes dicen que somos estos, somos aquellos, son mejores, pero ustedes son unos miserables, pobres, ciegos, desnudos. Eso es amor. O sea, el que ama busca el bien de otra persona. No es que tú vas a consentir en que una persona es mala, ¿no es cierto? Y tú vas a permitir que esa maldad siga. No, tú tienes que ser por amor, porque tú le amas, eso está mal. Explicarle con cariño, con amor, eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, no estás maldiciendo, estás buscando su bien, ¿no? Su bien.
Y por eso dice Dios, yo les llamo la atención porque les amo, ¿no? Por eso arrepiéntanse, dice, ¿no? Vuelvan. Entonces eso dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? A bendecid a los que os maldicen, haced bien. Jesús mismo en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay gente que no sabe la Biblia. Tiene la Biblia, pero no lee la Biblia. Los hermanos también pueden tener folletos escuelas sabáticas, pero no estudian y hacen cosas que no es correcto. Pues, es que no saben, no Claro. están estudiando, no se alimentan, el enemigo lo utiliza. Entonces hay que tener paciencia y hay que corregir. Y eso de corregir, decir, hermanito, es así, 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 mira, mira, la Biblia dice así. Y la gente se da cuenta que tú le amas, le estás llamando la atención tal vez, pero se da cuenta que estás buscando su bien. A eso se refiere eso, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿no? Y hay que tener paciencia, pero a veces nos trompeamos unos a otros, ahí sí ya está mal, pues, ¿no? Ahí no, no. Sino con amor buscamos. Así como papá y mamá, pues por amor, hasta le da chicote al hijo, no porque le ama, porque no quiere que camine por el camino malo. Y después el hijo dice, gracias mamá porque me ha dado el chicote, porque si no me hubiese desviado. Entonces, eso hay que comprender, hermanos, cuando dice eso, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Gracias, solamente eso, hermanito. Amén, hermanito justo. Bueno, entonces con esta aclaración que nos ha hecho aquí el hermano, vamos a contestar esta pregunta. Dice, ¿cómo puedes aprender a hacer lo que se te dice aquí? A Colosenses, también lo leí, sí. ¿Por qué es importante que lo hagas? ¿Por qué es importante, mis hermanos, perdonar a nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo, interceder por ellos? ¿Por qué? ¿Cómo podemos aprender a hacer esto que se nos dice aquí? Porque es difícil, mis hermanos, a veces orar por aquellas personas que nos odian, que nos maldicen, que nos hacen daño. ¿Alguien quiere contestar, mis hermanos, esta pregunta? Me parece que es la última pregunta antes de que terminemos ya, mis hermanos. Bien, nosotros debemos primeramente aprender del ejemplo de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Ver la vida que Él llevó sin tacha, sin mancha, perfecta, y murió por cada uno de nosotros. Entonces debemos aprender de Él, de la humildad, de la obediencia que Él tuvo. ¿Y por qué es importante que lo hagamos, mi hermano? Porque si no nos volvemos soberbios, nos volvemos egoístas, orgullosos, y esto es pecado. Y esto nos aparta de Dios, esto nos aleja de Dios. Y Dios quiere que estemos cerquita de Él. ¿Mm? Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de que veamos, mis hermanos. Bien, vamos entonces a finalizar. Hermano Marcelino está por allí. ¿Nos podría despedir con la oración? Bien, al parecer nuestro hermanito está ocupado. Vamos a orar, mis hermanos, ¿sí? Pongámonos reverentes. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado, glorificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias por darnos mucho más de lo que merecemos, Padre bendito. Te rogamos, Señor, que tú nos perdones todo lo malo, mi Señor, que si estamos siendo egoístas, si estamos siendo orgullosos, mi Señor, soberbios, tú quites todo eso malo de nuestro corazón, mi Señor, que podamos ser humildes como aquellas personas que hemos conocido en la Biblia, mi Señor, que podamos caminar contigo, Padre bendito, que podamos ser constantes en la oración, que podamos tener amor por nuestro prójimo, así como lo tenía Moisés también, mi Señor. Padre bendito, ayúdanos a ser honestos en todo, a ver qué cosas malas hay allí en nuestro corazón y que nos apartan de ti. Ilumina nuestro corazón con tu Santo Espíritu, Señor,
que podamos dejar todo lo malo y seguirte, mi Señor, como tú quieres, que podamos ser un ejemplo para otros, Padre bendito, que puedan verte a ti en cada uno de nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, a mi hermana Natalie, Berta, Blanca, Carlos, Darío, Elsie, Francisca, la persona que está detrás del Galaxy, nuestra hermana Inés, Justo, Luisa, Marcelino, Mari, Miguel, Nancy, Néstor Quino, Rosa, Rosita Curasi, Rosita Elizabeth, nuestro hermano David y nuestro hermano Víctor Quino, y todos aquellos que han de escuchar estas lecciones a través de las plataformas, Señor, bendíceles y ayúdanos, Padre bendito, a hacer tu voluntad ahora y siempre. Sabemos que no merecemos nada, mas lo pedimos todo. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén.